2 de diciembre de 1993, 15:47, en una azotea del barrio Los Olivos de Medellín, uno de los mayores capos de la droga de la historia mundial dio su último aliento, y de pie junto a él, el oficial de las Fuerzas Especiales Colombianas, Carlos Mendoza, notó algo. Un trozo de papel que cayó del bolsillo de Pablo Escobar contenía solo 3 palabras. Esas 3 palabras revelarían una verdad nunca antes contada. Y Mendoza no ha podido borrar ese momento de su memoria durante 31 años. Antes de contarles esta historia, debo decirles algo. Todo lo que han leído sobre la muerte de Escobar, cada documental, cada libro, cada artículo, algo falta, porque lo que sucedió en esa azotea está lleno de detalles que solo conocen los presentes, y estos detalles han permanecido en la oscuridad durante años. Hoy les contaré la historia de Carlos Mendoza, y a través de sus ojos aprenderán lo que realmente sucedió en los últimos días de Pablo Escobar. Noviembre de 1993 fue un infierno para Medellín. Pablo Escobar llevaba 16 meses prófugo. Desde su fuga de la cárcel de la Catedral, lo vigilaban a diario, a cada hora, a cada minuto. O al menos eso creían. Cuando Carlos Mendoza se despertó a las 6:30 de la mañana, no sabía que ese día cambiaría su vida. De hecho, nadie lo sabía. La Unidad Especial de la Policía Nacional de Colombia, el bloque de búsqueda, llevaba meses tras Escobar y cada día traía una nueva pista, un nuevo informe, una nueva esperanza. Pero ese día fue diferente. Como me contó Mendoza, incluso recordaba el sabor de su café esa mañana. Era extraño, dijo, habíamos hecho tantas operaciones que el sabor de todas se había mezclado. Pero esa mañana fue diferente. Había una electricidad en el aire, podíamos sentirla. A las 9:15 llegó la primera señal. Escobar había llamado, estaba hablando con su hijo, Juan Pablo, y esa llamada fue el principio de todo. La inteligencia colombiana, con la ayuda de Estados Unidos, utilizaba equipos de última generación para monitorear las llamadas telefónicas de Escobar. Cada llamada, cada señal se detectaba al instante, pero Escobar lo sabía. Por eso usaba su teléfono por periodos muy cortos, apagándolo antes de que se pudiera determinar su ubicación. Esa mañana, sin embargo, cometió un error. Permaneció al teléfono durante 7 minutos y 23 segundos, mucho más de lo habitual, y eso fue suficiente para determinar su ubicación. Barrio Los Olivos, calle 45, piso superior de una casa antigua. A las 2:30 de la tarde, Carlos Mendoza y su equipo entraron en acción, pero no era una operación cualquiera. Todos sabían lo peligroso que podía ser Escobar cuando lo acorralaban. Tenía a miles de personas bajo su control, policías, jueces, políticos, periodistas, civiles. La lista era interminable. Mendon dice, mi corazón latía con fuerza al acercarnos, pero no era de miedo, era de emoción. Por fin íbamos a atraparlo. 16 meses, 16 malditos meses después, por fin habría terminado. El equipo rodeó la casa en silencio. Callejones, callejones, cada rincón estaba asegurado. Nadie podía escapar, al menos eso creían. A las 3:10 de la tarde, llamaron por primera vez a la puerta. ¡Policía, abran la puerta! No se oía ningún sonido desde adentro. El segundo golpe fue más fuerte. Se lo decimos una última vez, abran la puerta. De nuevo silencio. Y entonces comenzaron las explosiones. Escobar había abierto fuego desde adentro. Las balas perforaron la puerta de madera, obligando a la policía a retirarse. En ese momento, dice Mendoza, todos sabían qué hacer. Ya no era una operación de captura, era una lucha por la supervivencia. Durante 15 minutos, esa casa se convirtió en una zona de guerra. Las balas silbaban por el aire, las ventanas se rompían, las paredes estaban acribilladas. Escobar estaba solo dentro, pero disparaba como si hubiera un ejército. Mendon y 2 de sus amigos lograron entrar a la casa por un lateral. Las escaleras estaban oscuras. La muerte los esperaba a cada paso, pero no se detuvieron. Al llegar al segundo piso, se encontraron con el guardaespaldas de Escobar, Álvaro Ramírez. El tiroteo duró segundos, pero se les hizo eterno. Ramírez resultó herido y se rindió, pero Escobar ya no estaba. ¿Dónde está?, gritó Mendoza.
Ramiser miró al techo. Allá arriba, el tejado. Mendón y su equipo corrieron hacia la ventana del tejado, pero cuando salieron, Escobar ya estaba afuera. Corría sobre las tejas, tenía 45 años, sobrepeso y estaba fuera de forma. Pero en ese momento corría por su vida, y aquí comienza la verdadera historia, que se desvía de la narrativa oficial. Cuando Mendoza salió por la ventana del tejado, vio a Escobar a unos 15 metros. Tenía una pistola en la mano derecha y la izquierda en el bolsillo. Corría, se daba vuelta y disparaba, pero no podía apuntar. Estaba en pánico. ¡Alto!, gritó Mendoza. «No puedes escapar, Pablo. Acaba con esto». Escobar no se detuvo. Intentó saltar al tejado del edificio vecino, pero no pudo. Resbaló, cayó, y en el momento en que cayó, todo se ralentizó. Mendón corrió. Los demás policías también habían subido al tejado. Escobar estaba en el suelo, herido. Le habían disparado en la pierna, pero aún tenía la pistola en la mano. «¡Suelta la pistola!», gritó un policía. Escobar miró. No había miedo ni arrepentimiento en sus ojos, solo cansancio, un cansancio profundo y agotador, y entonces levantó la pistola. Este es el momento en que el relato de Mendoza difiere de lo que consta en los informes oficiales. El informe oficial indica: Escobar apuntó con su arma a la policía. Ellos respondieron al fuego, se dispararon 3 tiros. 2 balas dieron en el blanco, una le entró en la oreja, la otra en la espalda. Pero Mendoza cuenta una historia diferente. Pablo levantó su arma, dice, pero no nos apuntó, se apuntó a la cabeza, lo vi, estaba a punto de apretar el gatillo, pero antes se detuvo, le temblaba la mano derecha, pareció dudar, y en ese momento sacó la mano izquierda del bolsillo. Este detalle no consta en el informe oficial. Sacó un papel del bolsillo, continúa Mendoza, un pequeño papel blanco. Lo miró, parecía estar leyéndolo, y en ese momento una expresión apareció en su rostro. No sé qué era. ¿Era miedo, arrepentimiento o paz? Y entonces se oyeron disparos. ¿Quién disparó? Mendoza no está seguro. Todo pasó rapidísimo, dice. Había al menos 6 policías a mi alrededor. Todos apuntaban a Escobar con sus armas. Se oyeron disparos. Pero no puedo decir quién disparó. Escobar cayó, exhaló su último suspiro. 15:47. El mayor capo de la historia murió en una azotea de Medellín, sobre las tejas, pero Mendoza seguía pensando en ese papel. Mendoza no se fue cuando bajaron el cuerpo de Escobar, se quedó en el tejado. Miró donde había caído Escobar, y allí, entre las tejas, vio ese trozo de papel. Se agachó, lo recogió, lo abrió. Había 3 palabras escritas a mano, la propia letra de Escobar. «Perdóname, mi hijo. Perdóname, hijo mío». La voz de Mendoza temblaba al relatar ese momento. Cuando vi ese papel, dijo, comprendí que Pablo no era solo un monstruo, también era un padre, y en sus últimos momentos solo pensaba en su hijo. Pero ese papel no se incluyó en el informe oficial, porque Mendoza nunca se lo mostró a nadie. ¿Por qué?, le pregunté. Porque, dijo, ese papel humanizó a Pablo, y el mundo no quería verlo como humano. El mundo quería verlo como un monstruo, y quizás tenían razón, quizás era un monstruo, pero en ese tejado, en sus últimos momentos, con ese papel en la mano, era un padre, simplemente un padre. El cuerpo de Escobar fue exhibido en las calles de Medellín. Miles de personas acudieron a verlo. Algunos lloraron de alegría, otros lloraron, porque Pablo Escobar era una figura compleja para Colombia. Había construido casas para los pobres, había abierto escuelas, había construido campos de fútbol, pero también había matado a miles de personas, había bombardeado, había sembrado el terror en el país. Carlos Mendoza fue ascendido después de la operación, pero nunca pudo olvidar ese momento en el tejado. Lo veía en sueños cada noche. Escobar, ese papel, esas 3 palabras. La gente me llamaba héroe, dice, pero no me sentí un héroe, porque el hombre que murió en ese tejado no era el monstruo que el mundo jamás había visto. El hombre que murió en ese tejado era un padre que intentaba despedirse de su hijo en sus últimos momentos. En 2015, 22 años después del operativo, Carlos Mendoza le contó su historia a Óscar Naranjo.
Naranjo era entonces director de la Policía Nacional de Colombia y una de las figuras más importantes de las operaciones de Escobar. Cuando Naranjo vio el papel, guardó silencio durante un largo rato. Luego le dijo a Mendoza: «Sabes, el hijo de Pablo, Juan Pablo, se cambió el nombre tras la muerte de su padre. Ahora es Sebastián Marroquín. Vive en Argentina, es arquitecto, defensor de la paz. Se disculpa por los crímenes de su padre. Quizás deberías mostrarle este papel». Pero Mendoza no se lo mostró, porque pensó: Sebastián ha construido una nueva vida, ha perdonado a su padre, ha hecho las paces con el pasado. Si le muestro este papel, podría reabrir viejas heridas. Quizás saber que su padre pensó en él en sus últimos momentos le dé paz, pero quizás tenga el efecto contrario, quizás le cause más dolor. Y por eso ese papel sigue escondido en la casa de Mendoza, entre las páginas de un viejo libro. Pero el papel no era el único secreto en ese tejado. Mendoza también me contó otras cosas que no estaban en los informes oficiales. Por ejemplo, lo que Escobar hizo dentro antes de subir al tejado. El informe oficial dice que Escobar fue directamente al tejado, pero Mendoza dice algo diferente. Había rastros dentro de la casa, dice. Antes de subir al tejado, Pablo se paró en el dormitorio, abrió el cajón y cogió algo. No sabemos qué se llevó, pero seguro que se llevó algo. ¿Qué se llevó? Quizás dinero, quizás otra arma, quizás una fotografía, quizás ese papel. ¿Alguna vez te has preguntado?, dice Mendoza, ¿escribió Pablo ese papel hace mucho tiempo? ¿O lo escribió ese día, en sus últimos momentos? Si lo escribió con antelación, significa que esperaba su muerte, se estaba preparando, y en sus últimos momentos quería decirle algo a su hijo. Hay otro detalle, los zapatos de Escobar. El informe oficial no lo menciona, pero Mendoza lo notó. Los zapatos de Pablo estaban desgastados, dice. La suela de su zapato izquierdo estaba casi completamente desgastada. Esto significa que no pensaba salir de casa. Tenía la intención de quedarse allí mucho tiempo. De lo contrario, se habría comprado zapatos nuevos, pero llamó esa mañana y ese error le costó la vida. Entonces, ¿por qué llamó Escobar esa mañana? ¿Por qué habló durante 7 minutos y 23 segundos? Sabía que cada segundo era peligroso, cada segundo corría el riesgo de que descubrieran su ubicación. La respuesta se esconde en el contenido de esa llamada. La inteligencia colombiana grabó esa conversación y permaneció archivada durante años. En 2010, un periodista obtuvo y publicó la grabación. En la conversación, Pablo le decía a su hijo Juan Pablo: «Hijo, escúchame. Si me pasa algo, vete del país con tu madre. Aquí no estás seguro. Vete a buena Argentina. Empieza una nueva vida y nunca jamás cometas un delito. No hagas lo que yo hice. Elegí el camino equivocado, pero tú debes elegir el camino correcto». Juan Pablo lloraba. «Papá, ¿dónde estás? Quiero verte». «No puedes verme, hijo, pero quiero que sepas que te amo. Siempre lo he hecho y lo hice todo por ti. Papá, por favor». «Es hora de despedirnos, hijo, te quiero». Y colgó el teléfono. 7 minutos y 23 segundos. Su última conversación. 3 horas después, Pablo Escobar murió. Hoy, Carlos Mendoza tiene 62 años. Está jubilado. Vive en una pequeña casa en Medellín. Tiene esposa y 2 hijos. Una vida tranquila. Pero ese día, ese techo, ese momento, todavía lo persigue. A veces pienso, dice, ¿qué habría pasado si hubiera mostrado ese papel en el informe? Si le hubiera dicho al mundo que Pablo pensaba en su hijo en sus últimos momentos, ¿habría cambiado algo? No sabe la respuesta, nadie la sabe. Quizás la gente todavía lo vería como un monstruo, quizás nada habría cambiado, pero quizás algunas personas lo habrían entendido que Pablo también era un ser humano, hizo cosas terribles, sí, pero también era padre, tenía una familia, tenía sentimientos. Mendem aún conserva ese papel. Algún día, dice, conoceré a Sebastián y se lo daré, porque es su derecho a conocer las últimas palabras de su padre. Pero ese día aún no ha llegado y quizás nunca lo hará. Esa casa en Los Olivos sigue en pie, pero ya nadie vive allí.
El dueño la abandonó al enterarse de que Escobar había muerto allí. Permaneció vacía durante años. Hoy los turistas van allí, sacan fotos, las comparten en redes sociales, diciendo, aquí murió Escobar, pero no lo saben. No saben que no fue solo un monstruo el que murió en ese tejado. Un padre también murió en ese tejado. Mendo nunca ha estado allí. No puedo ir, dice. Cada vez que voy, revivo ese momento. Vuelvo a ver ese papel y me pregunto, ¿hice lo correcto? Esto es lo que realmente sucedió en ese tejado. Lo que está escrito en los informes oficiales es solo una parte de la historia. La verdadera historia es la que cuenta Mendoza, esas 3 palabras, ese trozo de papel, ese último momento. Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, pero no fue solo Escobar quien murió ese día. Ese día, el sufrimiento de miles de personas también terminó. El terror de su cártel terminó. Colombia respiró aliviada. Pero al mismo tiempo, un hijo perdió a su padre, una esposa perdió a su esposo, una familia quedó destrozada. Y hoy, 31 años después, seguimos debatiendo. ¿Quién fue Pablo Escobar? ¿Fue un monstruo, un héroe o ambas cosas? La respuesta no es sencilla, porque las personas no son sencillas. Incluso la peor persona puede tener bondad. Incluso la mejor persona puede tener maldad. Pablo Escobar hizo cosas terribles, mató a miles de personas, aterrorizó al país, nadie puede negarlo, pero al mismo tiempo amaba a su familia, amaba a su hijo y en sus últimos momentos, con ese papel en la mano, solo pensaba, perdóname, mi hijo, perdóname, hijo mío. Carlos Mendoza, al relatar su historia, finalmente dijo, la gente me pregunta, ¿te arrepientes de haber matado a Pablo? No, no me arrepiento. Tenía que morir. Lo que hizo no podía quedar impune. Pero cuando vi ese papel, entendí que cuando lo matamos, no solo matamos a un monstruo, matamos a un padre, matamos a un esposo, matamos a un ser humano. ¿Y eso me entristece? Sí, me entristece, porque el mundo no es blanco o negro, hay matices de gris. Pablo Escobar era uno de esos matices de gris, un gris muy oscuro, casi negro, pero gris al fin y al cabo. En ese tejado, ese día, a las 15:47, murió Pablo Escobar, pero su historia no ha terminado. Todavía hablamos de él hoy, todavía discutimos sobre él hoy, y quizás esa sea la verdadera historia. Quizás la verdadera historia sean esas 3 palabras, ese papel, y el último adiós de un padre a su hijo. Perdóname, mi hijo, perdóname, hijo mío.